quiero que hablemos un poquitito de los adversarios. Porque probablemente como nunca los ciudadanos hemos tenido la posibilidad de ver un debate, no sé si llamarlo debate a esta altura, porque debate a rato he tenido poco, pero una trifulca, donde por primera vez, y quiero partir con una provocación, al parecer los del frente, los que eran menos poderosos, o los que uno asume como los menos organizados, tienen recursos y no pocos. Tiene una campaña muy vistosa, en fin. Y cuando uno, no necesariamente a ti, pero escucha a otros ejecutivos, le da la sensación de que, claro, como toda la vida al frente no había gran oposición y esta no lograba organizarse y los recursos eran más bien escuálidos, que ahora se están quejando, pero en realidad es primera vez que la cancha está más o menos nivelada. ¿Cuánto hay de eso o cuánto hay de malas maneras en cómo sienten ustedes Patagonia Sin Represa ha tratado de presentar la información? Bueno, nosotros lo hemos dicho en todos los ámbitos públicamente y muchas veces que esa campaña es una campaña de publicidad engañosa. O sea, cuando tú te ponen torres de alta tensión frente a las Torres del Paine, en el proyecto, la parte más al sur del proyecto está a 300 kilómetros al norte de Torres del Paine, nunca ha tenido la posibilidad de pasar por ahí, ni pasará, Entonces, dices, ¿cuál es la idea? Y tú cuando haces encuestas a la opinión pública y le preguntas sobre el rechazo al proyecto, muchos te mencionan eso, que daña las Torres del Paine. Entonces uno dice, a ver, ese es un tema. El segundo famoso mito es la inundación de la Patagonia. Dicen, se va a destruir la Patagonia. Si tú sumas las 5 centrales en superficie de inundación, sumadas todas, caben en rapel y sobran. Todo para generar 18 veces más energía que rapel. Entonces, si tú tomas además esa superficie y lo calculas, mira, la Patagonia tiene 330.000 hectáreas inundadas naturalmente, entre lagos, ríos, pequeños lagos, grandes lagos. Y esto es 1,5% más de áreas de inundación, o sea, está en el nivel de fluctuación natural de las áreas inundadas. Y es un 0,005% de la región. Entonces, hablar de inundación de la Patagonia es una exageración completa. El tercer mito es el famoso, esta energía para las mineras del norte. Y la verdad que de Taltal al norte no hay conexión. Por lo tanto, no puede ser por las grandes mineras del norte porque no hay conexión eléctrica. Y hacerla cuesta 1.300 millones de dólares. Y así, entonces tú vas repasando, ¿no es cierto?, la mitología que se ha instalado. Efectivamente ha calado. Ahora, yo creo que hay una autocrítica, debería ser por el lado de la empresa, de no haber salido el primer día a denunciar publicidad engañosa cuando se presentó esa imagen. Yo creo que sí ha cambiado el hecho de que los proyectos estratégicos en Chile, porque hay proyectos estratégicos públicos y privados, proyectos estratégicos privados, tienen que tomar conciencia de que tú tienes que explicarle a la gente de qué se trata tu proyecto. Ahora, creo que los tomaron un poco de sorpresa por lo que tú dices. Creo que hubo una campaña muy organizada, con mucho financiamiento, mucha ONG, te fijas, y no pensaron tal vez los propietarios del proyecto de buenas primeras que esto iba a ser un factor relevante. De hecho, tú lo acabas de decir, así que no te lo pregunto casi sobre la marcha. Una de las cosas que extrañó fue una suerte como de silencio del proyecto, de su ejecutivo, de retrotraerse, y hoy día recién, que un poco después de tu llegada, se ve no solo más publicidad, se ve contraofensiva, aclarar documentos, aclarar argumentos, pero en una discusión, como tú bien decías antes, que reconoce pocos matices, llena de imágenes de prejuicios, esto es un poco tarde. Es un poco tarde y lamentablemente, como hablamos al principio de la conversación, ¿no es cierto?, como es complejo, además tiene mucha sofisticación el tema, los eslogans no sirven para esto, ¿no? Los eslogans no dan cuenta de la complejidad. Entonces, tardío no, lo que nosotros hemos asumido es que como el proyecto tenía mucha mitología instalada, mientras más se debatiera, mejor, y mientras más se hablara del proyecto, mejor. Y nosotros hemos dedicado una gran parte del tiempo a reestructurar el equipo ejecutivo, hemos dedicado una gran parte del tiempo a la ingeniería del proyecto, a la relación con los accionistas, pero también mucho a la comunicación. Y hemos ido a todos los medios que nos han invitado, hemos hecho debates, hubo un debate televisivo en la región, que es inédita para un proyecto de este tipo, en que estuvo Patagonia Sin Represa, hubo periodistas, senadores, nosotros participamos, etc. Por lo tanto, mientras más se hable del proyecto, mejor, porque nos da espacio para derribar mitos. Tarde, torpe o eficazmente, como sea, pero sí nos da el espacio para poder corregir. Nosotros, la información que dio el Mercurio hace unos meses es que solo de Estados Unidos y solo de fondos que se conocen, los opositores del proyecto han recibido 3.200 millones de pesos.
¿Pero de quién? Mira, esos fondos se conocen porque hay una ley de Estados Unidos Sí. que cuando son fondos del Tesoro americano tienen que transparentarse el destino final. Y esos fondos son del Tesoro americano. Cuando son aportes del Tesoro a la ONG que a su vez donan. Sí. Que a su vez donan, entonces hay toda una cadena. Efectivamente. Entonces, gracias a eso se sabe, una pequeña proporción que se sabe que en 4 años, en 3 años son 3.200 millones de pesos, que es una mínima proporción de lo que es público y solo en Estados Unidos. Así que, si uno mira las campañas, mira la cantidad de ONG, la cantidad de personas, porque no solamente el tema de campaña publicitaria, es todas las personas contratadas todos los días para hacer pega contra el proyecto. Entonces uno se da cuenta que hay varias decenas de millones de dólares puestas. Entonces, el punto que yo quiero hacer con esto es por qué no existe en Chile una ley que transparente el origen de las donaciones cuando tú quieres intervenir sobre procesos internos de un país. Aunque se lleve una tramitación ambiental que se está haciendo cumpliendo todas las reglas del juego, ¿por qué hay extranjeros que financian campañas de decenas de millones de dólares para oponerse a ese proyecto? ¿Es intereses creados? ¿Es mera filantropía, no sé, o de razones ideológicas? Nos gustaría saber eso. Y nunca se sabe. Y digo, pero tú también tienes derecho a pensar que hay intereses. No, de acuerdo. O sea, pero de alternativa, ambos lados, ¿eh? Es decir, mira, para serte franco, a mí me parece que una cuestión atendible es lo que tú planteas, pero si por interferir en los procesos de un país, si hay algo que probablemente no hemos resuelto, tiene que ver con cosas bastante más graves que se vinculan al financiamiento de la política, los partidos, las empresas que continuamente están haciendo aporte a candidatos. Es decir, yo estoy de acuerdo contigo, pero créeme que una ley como esa crujiría antes en Chile respecto a una cantidad de empresas que no están dispuestas a transparentar ni siquiera sus propios directorios cuánta plata dan a campañas, a candidatos o a movimientos. Bueno, es un tema de fondo, yo creo que debería hacerse completamente, o sea, no veo por qué, o sea, es importante que se sepa los intereses creados que se van produciendo en las decisiones políticas en un país, o sea, me parece absolutamente necesario. Se ha discutido mucho, se ha hablado mucho, pero al final no se resuelve con la misma rapidez de lo que se habla. No puedo sino hacerte esta pregunta. Pero déjame decirte, ¿te puedo decir algo? En términos de la transparencia, fíjate que salió en el diario el otro día que nosotros hemos gastado $1 millón en una campaña. Y eso porque nosotros entregamos a la Superintendencia de Valores y Seguros todos nuestros gastos y se sabe que eso fue financiado en 51% Endesa, 41% Colbún. Este es un proyecto 70% chileno, porque está Colbún, más la AFP, Endesa, etc. Y aún así se transparente y se sabe el origen de todos los recursos. Si la pregunta es por qué no se sabe o por qué son oscuros los recursos para oponerse. Si son transparentes los recursos para hacer el proyecto, ¿por qué los recursos para oponerse al proyecto no son transparentes? Esa es nuestra visión. De acuerdo, ahora, está bien. Yo creo que están sometidos a una dinámica un poquito distinta. No puedo sino creer, y probablemente no es tu caso, que en Chile estamos poco acostumbrados a las grandes oposiciones a los proyectos. Entonces genera algún tipo de complicación cuando están sobre la mesa. Pero mira, justamente a propósito de eso, hay una pregunta que no puedo dejar de hacer. Y es que en la rumorología de los abogados y otros, en el mundo donde me muevo, se dice que parte importante del financiamiento de Patagonia Sin Represas vendría de la propia competencia. Es decir, que hay empresas interesadas en que falle este proyecto porque son la competencia directa de Hidroaicén y que estarían efectivamente financiando a estos movimientos, particularmente a este grupo. ¿Has escuchado algo como eso? Yo he escuchado esos rumores que tú planteas, pero obviamente no tengo información para poder avalarlo. Pero eso se resuelve muy fácil, que todas las ONG publiquen de dónde reciben todos los recursos y vamos a saber y despejar. Porque si existe ese rumor y está esa sospecha, lo mejor es que la despejen, porque es una sospecha bien complicada. Entonces es más complicada para la empresa que para la empresa de la competencia iría a esta altura que para recibir los fondos. ¿Qué vas a hacer con la empresa de la competencia? Es decir, que juren que ellos no aportan. O sea, lo que tienes que hacer es que los ONG transparenten los dineros que reciben. Es que estamos haciendo esta entrevista un día lunes, y hoy día en la mañana escuché a Blainich en la radio Duna, se le preguntó esta cuestión en forma insistente respecto al origen de los recursos y la verdad es que no hubo forma que contestara. Bueno, pero si nunca han contestado. Yo estaba en foros con representantes de Patagonia Sin Represas y yo, ante la pregunta del público, que ellos no contestan, yo he dicho, no, mira, si aquí yo tengo un documento que dice que el Fondo del Tesoro Americano pasó a esta ONG, después pasó esta a la Fundación Deep Ecology de Douglas Tompkins, y aquí Chile Ambiente recibió esta cantidad. Entonces no entiendo tú, que eres de Chile Ambiente, ¿por qué nos dices? Cuando yo tengo la información aquí, de esa parte, que será un 10%, porque no transparentas tu información. Entonces algo hay, que no lo transparentan. A nivel más personal, Daniel, tú haces un statement
que es como el siguiente. Dice, durante algún tiempo cometimos el error de quedarnos callados, hoy día cada vez que podemos hablar nos va mejor. Puesto los argumentos sobre la mesa, todos los que de quienes están a favor y detractores, es una cuestión que sirve al proyecto. Si eso es tan obvio, tan natural, si esto está plagado de prejuicios, ¿qué opinión tienes tú finalmente de las personas que tienes al frente? ¿Cuáles son las motivaciones? Porque imagino, como en todo, hay de todo. Sí. Pero ya te habrás hecho alguna idea Sí. de qué es lo que hay detrás, porque yo escuchaba a alguna gente bastante razonable, a otros no tanto, pero esto es una industria. La industria de oposición a proyectos ya se ha ido consolidando, particularmente en Chile, ha ido adquiriendo una lógica, Es una industria, forma, claro. Es una industria, un negocio más en muchos casos. Ahora, déjame decirte, Joaquín, quiero, porque para que la gente que escucha también, este proyecto no se plebiscita, este proyecto se aprueba si se cumplen los requisitos establecidos por la ley y por los organismos técnicos. Por lo tanto, nuestro trabajo principal ha sido despejar las observaciones que tienen los organismos. Por lo tanto, la temperatura ambiente es un factor más que está en el entorno y que influye políticamente. súper relevante. Sí, no lo estoy despreciando. Si pero no estoy preguntemos diciendo- a los de Barrancones. Sí, bueno, volviendo a Barrancones, fue una cuestión bien excepcional que después no se ha repetido, por lo menos en los otros proyectos, que el presidente ha dicho fue un compromiso de campaña, yo lo entiendo así, y en el resto de los proyectos va a haber una tramitación formal como establece la ley en los pasos que corresponden. Pero sí es importante que, siendo un proyecto estratégico que va a estar muchos años en construcción y muchos años en operación, es importante que el país entienda su significado y su importancia. Por eso nosotros De también acuerdo. salimos en esa dirección. Ahora, cuando tú dices los opositores, uno puede hacer una gama muy amplia. Sí, me imagino. Hay personas, por ejemplo, que tú dices, bueno, están siendo financiadas para oponerse al proyecto. Me imagino que es parte de su pega hacerlo y persiguen recursos, y si no tuvieran esos recursos tal vez no estarían trabajando, estarían haciendo otra cosa, no lo sé. Hay otras personas que yo conozco de muchos años, de hecho estuvimos juntos creando la Comisión de Medio Ambiente del PPE en los años 90, entonces los conozco muy de cerca, sé que tienen posiciones ideológicas a este respecto que son muy loables y son muy respetables. Pero aún así, esas dos grupos de personas no contribuyen a mejorar el proyecto, porque todo es oposición. Todo es plantear cortapisa. O sea, tú mejoras A y encuentras B, tú mejoras B y encuentras C, tú mejoras C. Entonces, no son interlocutores reales para nosotros. A nosotros sí nos interesa la opinión pública en general. La gente que tiene una sensibilidad ambiental, pero que no trabaja para eso, que no se está jugando la vida en una cosa como esta. Y a esas personas les decimos que este proyecto tiene impactos ambientales, efectivamente, si no habría un estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que esos impactos ambientales son acotados en lugares específicos y están siendo adecuadamente mitigados o compensados, y por lo tanto el proyecto merece hacerse. ¿Bien? Pero esa conversación nosotros entendemos que se la hacemos a un público general. No vas a convencer a los militantes de oposición a un proyecto que además están financiados para eso.